ejercicio dice, la tabla adjunta muestra la distancia que deben recorrer los trabajadores de una empresa para llegar a su lugar de trabajo. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, nuevamente nos enfrentamos a un problema en el cual debemos observar las afirmaciones y corroborar su veracidad. Lo primero que debemos considerar es que esta es una tabla de datos agrupados, por lo tanto, si queremos saber cualquier medida de posición de esta tabla específicamente, entonces deberíamos utilizar la expresión larga, ¿cierto? La fórmula entre comillas larga que no me dice la posición, sino que me dice directamente el valor. ¿Cuál es la trampa de este ejercicio? Que todas las alternativas me dicen no el número del decil, percentil, quintil o cuartil, sino que me dicen la posición en la cual se encuentran en el intervalo. Por lo tanto, puedo utilizar la fórmula de posición y no es necesario calcular cuál es el decil 8, el percentil 15, el quintil 1 o el cuartil 3 o 2. ¿Por qué? Porque simplemente me piden saber la posición. Así que vamos a observar cuál es correcta y cuál es falsa. Cuando usted obviamente encuentra la alternativa correcta, no necesita seguir averiguando cuál es la correcta o incorrecta, pero debido a que esto es un video y la idea es que usted comprenda lo que estamos realizando, entonces le voy a mostrar todas las alternativas. Bien, lo primero que debemos considerar es cuál es el total de los datos y para eso tenemos que sumar las frecuencias. Así que 3 y 2 nos dan 5, 5 y 4 nos dan 9, ¿cierto? 9 y 4, 13, 13 y 6, 19 y finalmente 19 y 5 nos dan 24. Por lo tanto, tengo 24 datos, significa que es un número par, así que a todos los valores de las posiciones, recuerde que la fórmula era más o menos así, partido por la cantidad, ¿cierto?, que me están preguntando, sumado con 1 porque estamos hablando de valores, datos pares. Bien, si estamos hablando de datos impares, entonces ese 1 es despreciable. Bien, no lo consideramos. Así que ahora sí vamos a comenzar. En el número 1 dice, el decil 8 se encuentra en ese intervalo, el 4,6. Por lo tanto, vamos a calcular la posición del decil 8. El decil 8 lo podemos encontrar en qué posición. La posición que lo vamos a encontrar sería la letra K, es el número 8, multiplicado por el total de datos, 24, dividido por la medida de posición que queremos calcular. En este caso es el decil, así que estamos hablando de dividir los datos en 10 partes iguales. Una vez que tenemos este valor, tenemos que sumarle 1. Bien, yo le recomiendo utilizar su cabecita, ¿cierto? Y poder calcular el valor, ya que usted va a dar la prueba de transición universitaria, pero como yo no voy a dar la prueba de transición universitaria y quiero hacer el video un poco más cortito, ¿cierto? Voy a utilizar mi calculadora y el valor de esta división me da 19.2, pero como estoy tomando la parte entera, entonces tomo solamente el valor 19 y le sumo 1. Por lo tanto, la posición en la cual se encuentra es el valor 20. Así que me voy a mi tabla y digo, bueno, ¿en qué posición está el valor 20? Está aproximadamente aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el decil 8 se encuentra en esta posición. Si usted se fija, ni siquiera era necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque el decil 8 corresponde al bajo del 80% de los datos. Y como usted se fija, las frecuencias en las partes de arriba son muy pequeñas y las frecuencias en las partes de abajo ya vienen a ser un poco más grandes.
Por lo tanto, lo más probable es que no hubiera estado en el 4,6 porque estamos hablando del 80% total de los datos. Bien, entonces la letra A es incorrecta. Seguimos con la letra B. Dice, el percentil 15 se encuentra en el intervalo 8,10. Entonces vamos a estar mirando este percentil. El percentil 15, nuevamente realizamos lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a calcular posición, ¿cierto? Parte entera de el número que queremos calcular, en este caso el percentil es el 15, multiplicado por la cantidad de datos, dividido todo en la medida de posición que estamos calculando, que en este caso percentil, estamos hablando del 100, sumándole 1 porque estamos hablando de datos pares. Bien, entonces 15 por 24 dividido 100 nos da 3,6, por lo tanto tomamos solamente el número 3 y a ese valor le sumamos 1. Entonces la posición del percentil 15 dice en el intervalo 8,10, pero aquí dice que está en la posición número 4, por lo tanto el percentil 15 se encuentra en este intervalo. Bien, usted lo puede observar, ¿cierto? Utilizando las frecuencias acumuladas, si usted gusta, acumulando las frecuencias aquí a la derecha de la frecuencia hasta encontrar el valor. Así que esa también es incorrecta. Seguimos, el quintil 1. Bien, quintil lo voy a representar por la Q, pero usted le puede poner cualquier letra. El quintil 1 se encuentra en el intervalo 0,2. Entonces, voy a revisar si es que se encuentra directamente ahí. Y lo realizo de nuevo con la misma fórmula, ¿cierto? El 1 porque es el valor del quintil que queremos calcular, multiplicado por la cantidad total de datos, dividido por la forma en la cual divide esta medida de posición, como hablamos de quintiles, en 5. Y después, como estamos hablando de datos pares, le sumamos 1, ¿cierto? Entonces, 24 en 5, 4,8 y le sumamos 1. Como tomamos la parte entera, sería 4 sumado 1, posición 5. Posición 5. 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí se encontraría el quintil número 1 y aquí dice que el quintil 1 se encuentra en el intervalo 0,2. Eso es incorrecto. Seguimos. El cuartil 3 se encuentra en el intervalo 8,10. 8,10, perdón. Cuartil 3, vamos a calcular la posición, que es con esta fórmula que estamos calculando, que es la letra K, perdón, en el cuartil 3 multiplicado por la cantidad de datos dividido por cómo divide el cuartil divide en 4 la cantidad de datos y como hablamos de datos pares, sumamos 1. Bien, aquí tenemos 12 por 3, si mi matemática no me falla, ¿cierto? Me falló mi matemática. No era 12, ¿cierto? Era 6. 6 por 3 son 18. Esto me da 18 y si le sumo 1 nos encontramos con la posición 19. Entonces vamos a revisar en qué lugar está la posición 19, ¿cierto? Tenemos 5 hasta acá, aquí tenemos 9, aquí tenemos 13 y aquí tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, así que está en esta posición el cuartil número 3.
Y aquí específicamente dice el cuartil 3 se encuentra en el intervalo 8,10. Eso es correcto, ¿cierto? Así que esta sería la alternativa correcta. Vamos a revisar finalmente la última letra, perdón, para descartarla completamente y que no nos hayamos equivocado por cualquier razón, ¿cierto? Dice, el cuartil 2 se encuentra en el intervalo 4,6. Vamos a calcular el cuartil 2, específicamente la posición, está en la parte entera, ¿cierto? La letra K es el número 2, en este caso, multiplicado por la cantidad de datos, dividido por la división que realiza esta medida de posición, que son cuartiles en 4, sumado con 1. Bien, porque estamos hablando de datos pares. Entonces, 2 por 24 dividido en 4 nos da 12 y si le sumamos 1, esto nos da la posición 13. Así que vamos a calcular en dónde estaría esa posición. 3 y 2 son 5, aquí tenemos 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, estaría en 6,8. Y aquí dice que el cuartil 2 se encuentra en el intervalo 4,6, o sea, en el anterior, y esto es incorrecto. Volvemos a observar que la única alternativa posible es la letra D, que la afirmación es verdadera.